de defender la taberna, ellos puedan estar en esa batalla y me ayuden. ¿Es posible? Bueno, no lo sé, es una teoría que me he inventado ahora. Vale. Sí, se van a ir al corazón del defensor, genial. Eso es excelente. Vale. Bien. Así movernos por aquí. Ah, pues aquí no hay nada ya. Ok. A este tipo vamos a subir el nivel. La morena. La paladina. Genial. A buena hora. Y genial, vamos a subir el nivel 4 del paladín. Esto va a ver muy bien. Together we stand. Tengo nuevos skills. Creo que por aquí no hay más demonios, una vaina de esta. Hay muchos botines. Ok, ¿qué mierda es esto? Voy a guardar. Ya estoy monca. ¿Qué es esto? Ah, mira, han salido unos malditos mierdas aquí. Do not fear. Okay. Do not waver. Bien. I stand ready. A ver cómo van los demás en el nivel. Follow me. Naturaleza, a ver. I am helpful, am I not? Ay, mierda. ¿Y esto qué es? Vermlet. Una vena. Evocador sectario. No tiene buena pinta ir por ahí. March on. O lo intento matar a esos que están allí. A ver qué es lo que hay. Bueno, igual si me matan para atrás y ya está. Let me draw the Into first the blood. fray.
No, ya sabía yo que no tenía buena pinta, que hay un montón de mierda. Y seguramente me mataron. O sea, ya sabía yo que lo que iba a pasar. Cuando algo no tiene buena pinta, no tiene buena pinta. Bueno, voy a volver. Vamos a salir de aquí. We are the light. Mierda. They are the darkness. Did you see that? Ok, esta mierda, ¿qué coño? Hay que matar esa vaina. You've crossed the wrong mountain. ¿No le puedo hacer daño a esa porquería? A ver con esto. The world in crimson. Cover me, all right? It's all your Pain fault. is excruciating. Maldita sombra de mierda, tú. La maldita sombra que se pasa todo el año por ahí. Le da igual todo. Let us be off. I hope you appreciate this. A ver, la sombra salió de aquí, creo. Sí. Hay que evitar eso. Let's move. Por aquí, todo bien. Follow me. Vale, pues. Forget it. A rest is in order. Descansar. Joder.
¿Qué pasó? ¿No pasamos la mierda esta? Ah, Well, this didn't go well. Forget it. ¿y ahora por qué diablos no puedo pasar? Ah, Forget it. imagino que fallé la maldita prueba de habilidad. En fin. Eso fue lo que pasó seguramente. Aparte creo que no hay otro sitio para donde salir. O sea, por aquí solamente se puede salir por aquí arriba, a ver. No, ok, voy a venir por acá entonces. Igual sí que puedo salir. No voy a salir por aquí, ya está. Vale, ahora. No puedo llegar hasta aquí. Ah, 2 horas. Ahora sí que puedo llegar hasta ahí, vale. Vamos a ir aquí. No quiero meterme a luchar contra nadie. Aquí, a ver si puedo escaparme. No puedo, pues no. ¿Qué pasó? Al mapa. Pero parece que no puedo. Let us be off. Oh, what is that? What? Ah, mira, cosas buenas. What? ¿Este qué es? ¿Es un enemigo? O bueno, voy a guardar porque no sé si es un enemigo o qué. Wearing a robe? Check. Baphomet symbol around the neck? Check. Crazy eyes? Check. Note to self. Bring a mirror next time to be able to adjust the optimal level of eye craziness. Everything is ready for the experiment. Oh, interesante. An audience. Problematic, but not critical. You there, girl. Stay out of this. It is counterproductive to stand in the way of scientific progress. Who's that? I don't know her. Greetings, boys and girls.
I am your sister in sin, a devotee of Lord Baphomet's dark will, and so on and so forth. She looks like one of us, but she talks kinda weird. Who's there with you? Who? Oh, them! Just an audience, they don't matter. Consider them a supplementary component of the coming experiment. In the name of our Lord Baphomet, please be so kind as to undertake a little test of your competency in our wicked cause. Let's start with something simple. So here's my first question. What is Lord Baphomet's favorite weapon? We will not answer to you. Our lord can wield any kind of weapon. He is all-powerful. Wrong. He wields no weapons at all. He doesn't need any. He just gores his enemies with his horns. These answers are wrong. The correct answer is Isergal, a glaive made of red adamantine. This experiment has taken quite a surprising turn. I would never have expected the followers of the great Baphomet to be baffled by such a simple question. Fine, let's recalibrate the difficulty and proceed with the next question. Please name Lord Baphomet's sacred animal. A bull! Of course, everybody knows that. Yep, and a cow. I'd like to ask you to stop prompting them, but it seems they could do with a prompt or two. It appears the experiment has yielded results which are as unexpected as they are incredible. Baphomet's cultists have not the slightest idea about who Baphomet really is, let alone any in-depth knowledge of his ideology or philosophy. I'm positive that this news will cause a sensation in widest scientific circles. Damn it! She's right. I'm a shitty excuse for a cultist. And my mother used to tell me to become a plowman. Hey, take it easy. We've only had 2 questions. You there, come on, ask another one. We'll get the next one. Is there any sense in continuing? You cannot answer the simplest of questions. I am ashamed of all of you, as cultists and as individuals. Please, ask again. I can answer. I'm sure I can. How do you spell Baphomet's name? B-A-F-A... Oh, screw it. To hell with Baphomet. I thought it was gonna be fun, but instead there are all these questions. I'm done here. I'm going back to my home village, back to my mother. Hey, wait! You there! How dare you stir up discord in our ranks? Grab her and tie her up! And her entire entourage, too! The experiment is complete. Unable to deal with the questions, the cultists decide to deal with the examiner instead. A typical reaction for a person who has never been burdened with any intelligence. Now you're gonna start hitting each other, aren't you? Please, proceed. I won't interrupt. We will be victorious! Genial. Cover me, all right? No, ya aguanta. No, curación. Pociones aquí. Please. Bien. The inheritor, guide my blade.
Perfecto. ¿Y este tipo qué pinta ahí? ¿Qué querrá decir? The result is statistically predictable, especially considering their intelligence level. What about you, girl? Are you ready to answer some questions for the good of science? Let's proceed with the experiment. My first question is simple. Which colors does the goddess Iomade prefer? This answer is correct. It is comforting to meet at least one educated person in the melting pot of ignorance that is Canobras today. Let's proceed. Did Aradin take part in any crusade before he died? Your answer is correct. Aradin's death dates to 4606, and that is precisely the year when the World Wound was opened. The First Crusade started back in 4622. Your knowledge would make Mendev's Crusaders proud. My final question is, what is the title that Aurilu Vorlesh bears? Is she the architect of the World Wound, the Lord of the Labyrinth, or the Border Acquisitor of the Shapeless Abyss? That's correct! Most excellent! You successfully answered all of my questions. Splendid. Amazing. This is a breakthrough. I thank you for your cooperation. It seems to me that I owe you an explanation. My name is Nenio. I am an explorer, a pilgrim, a yet-to-be-recognized scientific luminary, future author of the great Encyclopedia Galarianica, and rector of all Absalom's universities at once. Future rector, I should say. I also know several spells. I apologize for an injury to your ego, but your name is irrelevant on the grand scale of the universe. Thus, it cannot possibly interest me. I will forget it as soon as I hear it. To avoid unnecessary confusion, I'd prefer to not know it at all. It is so heartening to see you strive for knowledge. I have been conducting an experiment comparing the intellectual abilities of the average cultist with those of the average crusader. And I must admit that you passed the test with flying colors. This does offer a glimmer of hope for the future of Crusade. I have always claimed that despite the popular beliefs about the limited intellectual abilities of those in the army, at least some of them can be considered educated. It pleases me to see that I was correct. Yes. Do you wish to become my follower? To accompany me on my expeditions to the World Wound? To assist me in my experiments? To run errands for me? Perhaps even to write down my deepest thoughts for the benefit of future generations? Oh, how splendid! Of course, I agree. Truth be told, I have no money to pay you. But you will be aiding the progress of science, and that is its own reward. Huh? What? Oh, yes, the dangers and these battles. Of course, I will follow your orders. I place my life in your capable hands, so I can focus on the things that really matter. Excellent, you're hired. To think that I finally found someone to accompany me. 27 Crusaders before you said no. Not one of them saw the undeniable appeal of my offer. Your first assignment is to take me to a safe place. I have to admit that today's experiment has left me quite tired. Bien, pues tenemos nueva compañera. Bien, genial, fantástico. Y es una... ¿qué es? You require my unbiased opinion? A ver. Es un sabio de los pergaminos. Que no sé si son
No sé si son poderosos o qué. Y además, bueno, se puede subir nivel. Ok, pues para adelante. Tiene muchísima inteligencia. Pues mira tú, qué genial. Vale, a ver, ¿qué más le puedo enseñar? Invisibilidad, contorno borroso, eso estaría bien. Aspecto animal. Si tienes alguna de las propiedades específicas de un animal, tu forma básica no cambia mucho y tu tamaño es el mismo. Aunque algunas partes de tu cuerpo se ven alteradas. La armadura y el equipo que lleves se ajusta a tu nueva forma. Estado del conjuro. Oh, esto está interesante. Una cosa. O sea, quiero ver. No puedo ver esto también. A ver, ¿qué hace esto? Los brazos y. Ok. Reactor. Convocar monstruos. Llamar a la piedra. No. Sentir puntos débiles. Esto sería bastante interesante comprenderlo. Puede aprender un montón de conjuros y hechizos esta maldita mujer. Ataque de aguante del oso. La verdad es que no sé. No sé qué pillar. ¿La araña? Porque voy a hacer esto. Quizás lo puedo combinar con la skill de grasa. La telaraña. Y por eso la voy a pillar.
Ah, esto también puedo aprender esto, por cierto. Ok, ya lo tengo con uno. No estaría mal tenerlo con dos. Voy a pillar esto. Estos tres. Me quedo con estos tres. ¿O no? Yo no entiendo por qué. Si antes tenía... aquí... Y tengo, para adelante. ¿Qué tienen estos aquí para lootear? No muy interesante. Puedo permitirme llevarme todo There lo que is no tiene. greater satisfaction than in overcoming a challenge. Quizás That así is, of course, until one day the challenge overcomes you. puedo venderlos luego cuando esté en la ciudad. Vale, ya vámonos de aquí. Todo el día, bueno, no sé si guardar primero, pero si voy a guardar por si acaso. Duelistas muertos. Un caballero y un sectario murieron aquí juntos, atravesando el uno al otro con una espada. Sus restos están maullados y sus hermanos y hermanos están destruidos, pero algo de sus fuerzas sobrevivieron al conflicto. Bueno, puedo... Va, no, primero voy a venir a mi destino. Y luego voy a recoger eso y ya está. Vale, ¿esto qué? Let's move. What? Ok, ¿y esto, gente?
What the fucking hell? ¿Y ahora qué? Interesante. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde diablos? ¿Pero por qué aparece muerta Camila? ¿Qué diablos está pasando aquí? No entiendo. Daño a la sabiduría. No puedo sacar ese personaje disminuido. No entiendo nada. Aspecto angelical. Adopta el aspecto de un ser angelical. Ok. Vale. Ser nada. ¿Pero qué pasa? O sea, no, a ver una cosa. Esto no tiene sentido. ¿Es que me mataron a esa tipa? ¿O no me di cuenta? Es que no entiendo. Voy a cargar otra vez porque no sé si es que me la mataron en el combate anterior y no me di cuenta. O es que se murió al entrar en ese mapa. Vale, pues sí que la mataron por el ser y no me di cuenta. ¿Qué diablos? Vaya. Vaya. No, o sea... Vale, ok. Vale, maldita sea que puedo tener que hacer esto de nuevo, de verdad. Bueno. Ya que estoy, voy a venir aquí. Qué mierda. Cojo esto. ¿Ves? Es que se muere. O sea, aquí ha muerto. No, si es que ha muerto. O sea, ¿qué diablos pasó aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Y si salgo? No sé qué pasa, espérate. Hay algo raro aquí. No, mira, o sea, aquí está viva. Es que... Fiebre... mira, ya entiendo. Es que está como enferma. Ya entiendo. Vale, pues creo que habrá que hacer un descanso. Vale, habrá un descanso entonces. Vale. Pues no se le ha quitado esto. Coño, esta mierda.
Bueno, sí que ahora está. Bueno, sí se la quita. Ah, no se ha muerto ahora el otro. No entiendo qué pasa. No entiendo qué es esto. ¿Por qué? O sea. Bueno, un segundo. Yo no entiendo eso de la maldición demoníaca que tengo ahí. No sé por qué. ¿Y cómo me lo quito también? Otra cosa que no sé. Ah, pero una cosa aquí, si entro aquí otra vez. Con el truco rayo de descarga. Something wrong? I'm always open to ideas. What's on your mind? Ya, ¿cómo yo le quito esto? Plaga demoníaca. Me imagino, a ver, quizás una poción de restablecimiento o algo así. I heed the voice of the spirits. A ver, la sabiduría. Rely on me. Let us be off. Ah, este es el famoso zorro. Oh, mira qué guay.
Adventures await. ¿Y qué hace? No sé nada. Bueno. I'm curious. Well, Esto daba saber arcano. Ah, bueno, vamos a ver, ¿sabes qué? Yo me voy a equipar.